países, incluidos México, Canadá, la Unión Europea, y vamos a hablar de qué impacto ha tenido esto también en los mercados. Nos acompaña Armando Rodríguez, gerente de análisis de Signum Research. Bienvenido. Hola Susana, muchas gracias como siempre. Gracias por acompañarnos. Ya hemos hablado de algunas de estas medidas, pero cuéntanos de la implicación en los mercados. Pues bien, como bien mencionas, esto es una continuidad de lo que sucedió en marzo de este año, donde pues particularmente estaban inicialmente involucrados China y algunas empresas rusas, ¿no? Así es. Sin embargo, algo interesante que ha sucedido desde esta aplicación en marzo es que las exportaciones justamente de China no han cambiado del todo, incluso en algunos casos han aumentado, ¿no? Una cuestión que ha sido muy interesante, dado que pues esperaría que existiera el efecto inverso, ¿no? El desincentivar las exportaciones de estos países dadas estas nuevas cuotas. A lo que voy es que posiblemente pudiera suceder algo similar en este nuevo caso, ¿no? Tanto para Canadá, México o la Unión Europea. Entonces, tenemos este caso de Canadá, de China y de Rusia, que de igual forma, dado que también hubo sanciones directas a algunas empresas que son principales productores de, por ejemplo, de aluminio, pues hubo un repunte importante dada esta incertidumbre en torno a la oferta de estos productos. Claro. Y esto incentivó las exportaciones, particularmente de China, ¿no? Es algo muy, muy interesante. Entonces, por un lado, pues bueno, como hemos visto, los mercados han reaccionado de forma muy negativa, particularmente en Estados Unidos. Así es. Si bien, bueno, el IPC hoy no se ajustó tanto, pero bueno, venimos de un ajuste ya acumulado demasiado significativo. Entonces, aquí, ¿cuáles pudieran ser algunas de las empresas que pudieran estar con mayor afectación? Pues naturalmente industrias muy relacionadas a este tipo de commodities, como por ejemplo el sector pues de la construcción, el sector de maquinaria y equipo. ¿Algunas emisoras que nos quieras decir? Pues mira, en particular hoy hubo un retroceso muy importante en Grupo México Transportes. Ajá. Naturalmente consideramos que, pues bueno, la infraestructura para la operación de este tipo de empresas pues tiene mucho que ver con el precio de este tipo de materiales, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de Caterpillar, que naturalmente también requiere de estos insumos. Ajá. Y que, dada la situación actual, pues se trasladan los precios, mayores precios a muchas de estas industrias, ¿no? Industria de transporte, industria de la construcción, incluso podríamos hablar de la industria del desarrollo inmobiliario, que pues en muchos casos utiliza este tipo de insumos, ¿no? Entonces, es un contagio, digamos, generalizado que también tendría que ver, además de las medidas equivalentes al aluminio y al acero, como ya pues ha respondido nuestro secretario también de Economía, que esto pudiera involucrar también a industrias alimenticias para Estados Unidos. Claro. Finalmente, Armando, y brevemente, ¿qué podemos esperar hacia adelante bajo esta coyuntura? Pues mira, algo que se nos hizo muy interesante las declaraciones de Wilbur Ross, el secretario de Comercio, es que estas nuevas medidas se dan dada el insuficiente progreso en las renegociaciones del Telecán, ¿no? Entonces, esto ya nos marca que no van del todo bien las renegociaciones y por eso nos quitan, digamos, estas exenciones en los aranceles, ¿no? Pero eso por un lado. Por otro lado, que sí hay flexibilidad del presidente Donald Trump de aumentar o disminuir las medidas sin necesidad de recurrir a la aprobación del Congreso. Y esto está vinculado a lo del Telecán Light, que tanto se ha hablado en las semanas pasadas, que no necesariamente se tiene que aprobar por el Congreso para tomar diferentes medidas. Entonces, si bien ya has comentado en otras entrevistas que es un sinsentido lo de las importaciones de aluminio, dado que nosotros, digamos, compramos más de aluminio y de acero de lo que le vendemos. Claro. Entonces, ¿cuál es el sentido? Yo creo que más bien aquí Estados Unidos se va a proteger más en torno al sector en la industria automotriz. Bien, pues muchas gracias por este análisis. Ya veremos el comportamiento de las acciones de estas emisoras que nos mencionas y otras en los próximos días. Muchas gracias, Armando Rodríguez, gerente de análisis de Signum Research. Claro que sí, Susana, con mucho gusto. Gracias. Con esto hacemos una pausa, pero antes vamos a ver cómo se está comportando el tipo de cambio en After Hours. Al inicio del programa, el dólar